Cristian. Moreno, sí me dice que le quiero sacar la música. Pero sí, me quiere sacar la música, una música que no me la hicieron exclusiva, sacar, Moreno, extraordinaria, no levanta el sacar, ánimo, no. viernes a la noche. Mire, viene... mucho para levantar el ánimo, no, convengamos que... Pero no, esa música es tremenda. Es muy marcial para levantar el ánimo. Y precisamente, bueno, firmes. No le quiero sacar la música. Precisamente. Mire cómo se ríe la que está del otro lado, que jovencita. Usted que se ríe, está bien, pero ella que es jovencita no se tendría que reír. Y se ríe. ¿Pero qué es esto? Es mujer. Y se ríe también. Es muy bravo esto. ¿Cómo anda, Guitia? ¿Bien? ¿No la tenemos a Pimpi? No la tenemos. Hoy, feliz cumpleaños sí, a la compañera feliz Pimpi Colombo. Hoy es su cumpleaños, nuestra queridísima Pimpi, que está a full. Como no está ella, que es tucumana, viene un tucumano que pidió permiso para mirar el programa. Son los compañeros de allá que vienen a pasear por acá. Lo saludamos al compañero. Y dice, ¿puedo ver el programa, Moreno? Dale, que me ahí saca fotos, lo manda. Nos divertimos con eso. Ahora es grandote como los jugadores de rugby de Tucumán tenían. Sí, los tucumanos tenían buen rugby. Y usted trajo una que se casó con un griego hace años, que la conocemos esta también, ¿no? Hace años. Éramos niños. Éramos niños, al final se fue por Europa, se casó. Nos casamos, pero nosotros nos casamos con ella. Con Estela nos casamos. Bueno, deje. Éramos precursoras. Deje esos temas. O sea que se casó con un griego y nos vino a visitar. Sí. Y bueno, se ve que se van a comer pizza ustedes ahora, hablar de la fantasía de los griegos. Claro. Ustedes tienen fantasía con los cubanos y con los griegos. Y con los griegos debe ser por solo al griego. Discúlpeme, Moreno, no hable por mí. Yo hablo por mí, usted hable por digo la fantasía que tiene. Yo le escuché de tanto transitar con ustedes que fui escuchando las conversaciones. Pero hay conversaciones que no escuchará jamás, Moreno. No, esas seguro, ya no las puedo, aparte si las escuchara no las puedo pasar a esta hora. No, por supuesto. Que es todavía horario de protección al menor y tenemos una niña del otro lado del vidrio. Ya es mayor de edad. Para nosotros mayor tiene que ser más todavía. Por ahora todavía son criaturas. Para la familia peronista todavía son criaturas. Somos criaturas. Sí, claro. Somos. Kitia, bueno, el panorama. ¿Cómo anda el mundo? Cuéntenos. Bueno, no voy a hablar de todo el mundo porque, digamos, es un mundo harto complejo en transformación profunda que avanza y va consolidando un nuevo orden internacional, pero voy a hablar de esta asonada del grupo Wagner. ¿Sí? Muy bien, sí, claro. De este motín. Fue denominado motín por Putin, haciendo rima. Mucho ha salido en los medios diciendo de que esto era un tema que realmente había debilitado a Putin. Bueno, no sería tan así, un dato en esa dirección es que salió Biden a decirle a Zelensky, porque parece que Zelensky dijo, esto es debilidad, entonces avancemos y ataquemos fuertemente, aprovechemos esta debilidad. Le dijo Biden, Zelensky, quédese en el molde, no haga ninguna movida en el tablero militar porque no estaría tan segura esta supuesta debilidad de Putin. Bueno, hay elecciones, ¿no? En Rusia también. El año que viene es un año electoral en Rusia, es un año electoral en Estados Unidos, en Taiwán también. Es un año donde se van a definir algunas cuestiones, ¿no? No los lineamientos de fondo. Por el otro lado, en esto que tiene que ver con la supuesta debilidad de Putin, si hubiera sido tal, hubiera salido la Duma, hubieran salido los gobernadores, todos se pronunciaron a favor de Putin, incluso dicen que hubo manifestaciones de apoyo en Siberia. Perdón. Leyendo todas las noticias, hay 4 hipótesis que están interrelacionadas entre sí, algunas más que otras, pero la primera hipótesis es que fue una puesta en escena en la cual esta puesta en escena Putin le pidió a su amigo Prigozhin, que es el que conduce este grupo Wagner, que hiciera esta movida en función de que salten quienes están a favor y quienes están en contra dentro de la cúpula militar rusa. Esta es una de las hipótesis. La otra hipótesis dice que esto no fue ni un tema político ni un tema militar. Y salieron varios a sostener esta hipótesis, que sí que fue un tema económico.
porque dado que el grupo Wagner es una empresa, que además, digamos, los fondos y el financiamiento no estaría muy claro, y esta postura del Ministerio de Defensa de querer controlar de alguna manera y encuadrar esta fuerza militar informal desde el punto de vista económico, ahí Prigozhin saltó y dijo no. Incluso, digamos, lo que dicen es que en realidad esto fue una movida para acomodar desde el punto de vista, estaba tomando algún grado de poder y además para acomodar los negocios de este grupo, que por eso salta Prigozhin y que se acomodó de alguna manera la situación. En ese mismo sentido están diciendo que esta movida también, digamos que fueron decisiones políticas, fue para cortar la cabeza del grupo Wagner, que ya estaba adquiriendo, una cabeza que ya, vengo planteando esta cuestión desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Pero que en realidad, estratégicamente, este grupo Wagner les interesa, claramente, digamos, a la Federación Rusa, y que en realidad la intención fue un corte de cabeza para reciclar al grupo y seguir contando con esta fuerza militar, ya sea, hay que ver cómo, si encuadrada dentro de las Fuerzas Armadas o como fuerza informal. La cuarta hipótesis, que desde mi punto de vista es la más interesante, teniendo en cuenta el exilio del grupo Wagner en Bielorrusia. Entonces, es que en realidad fue una movida que terminó con por lo menos 8.000 hombres asentados en territorio de Bielorrusia, que Lukashenko además los recibió muy bien porque estratégicamente tiene planteados dos objetivos. Lukashenko está con algunos... es el presidente de Bielorrusia, sí. ¿No? Lukashenko, sí, espero estar pronunciándolo bien porque cuesta. No importa, yo lo pronuncié como usted. El presidente de Bielorrusia necesita este grupo en territorio bielorruso, por un lado para garantizar o fortalecer el orden interno hacia el interior, y por el otro lado para tenerlo como una fuerza de amenaza en la frontera del norte de Ucrania, porque está en una posición estratégica. Por un lado tiene a Polonia del lado oeste, y al sur, de Bielorrusia, limita con el norte de Ucrania. Entonces estaría, asentando una fuerza en el norte de Ucrania. Yo me pregunto si este interés es pura y exclusivamente del presidente de Bielorrusia o va más allá, ¿no? Es un interés estratégico de Rusia. Y esta hipótesis apareció en distintos lugares, pero se ve reforzada porque ya saltó Polonia pidiendo, que la OTAN esté alerta por esta movida. Saltó Lituania pidiendo también apoyo y refuerzo de la OTAN. O sea que esta presencia del grupo Wagner en Bielorrusia estaría generando señales de alerta en los distintos países limítrofes y en los distintos países de la zona, y ya están pidiendo algún grado de intervención de la OTAN, grado de intervención que, sería muy complejo, ¿no? Porque una cuestión es que la OTAN haga una declaración y otra cuestión que movilice tropas y demás. ¿Por qué además están planteando intervención de la OTAN? Porque la OTAN se va a reunir. Se reúne ahora el 11 y 12 de julio. Entonces quieren ir con este planteo. Pero el problema, de la OTAN, el problema en este momento, en esta reunión de la OTAN, no sería tanto la movilización de tropas en apoyo, a los países fronterizos de Bielorrusia, por esto del asentamiento del grupo Wagner, sino el que estaría en problemas sería Zelensky. ¿Por qué? Porque parece que la OTAN le ha planteado, o está esperando, o le ha planteado de alguna manera, no formal, sino le ha planteado de alguna manera que el resultado, hemos puesto mucha plata, han puesto mucha plata,
muchísima plata la siguen poniendo y le han dicho a Zelensky, bueno, septiembre, octubre, tu contraofensiva tiene que tener algún grado de resultado. Si esto no tiene resultados concretos, bueno, la OTAN estaría evaluando el grado de apoyo. Entonces hay una posibilidad de que se congele el conflicto ahí, que cese de alguna manera el apoyo. Y es tan así que ahora salió Zelensky a decir que si no lo invitan a la reunión de la OTAN para formalizar la adhesión de Ucrania a la OTAN, no estaría yendo. Lo dejamos ahí. Digo, me parece que esto, bueno, hay que seguir analizándolo, pero no estaría yendo de Zelensky también tiene que ver con que tiene que rendir cuentas a la OTAN con lo que está sucediendo en territorio, con esta operación militar en territorio ucraniano. Así que bueno, esto... Mire, de las 4 hipótesis que usted está señalando, nosotros dijimos que la contrainteligencia rusa puede haber hecho una maniobra donde desplazó 8.000, por lo menos, ¿no? 8.000 del grupo, pero todos los que no son del grupo y que parecen del grupo y que no hay manera de contarlos. La realidad es que el Estado Mayor ucraniano ahora tiene que pensar en ese frente y no tiene solo como objetivo el frente ruso, sino tiene que mirar qué es lo que está pasando a sus espaldas, porque aparte está muy cerca de Kiev. Muy. Es cierto que Kiev tiene que haber sido reforzada, ¿no? Claro. Sí, tiene que haber sido reforzada. Ahora, ¿cuál es la capacidad militar que pueden tener los ucranianos reforzados contra un ejército regular? Si es que deciden, es muy especial. Yo le diría que... O sea, aquellos que cantaron victoria antes de tiempo, que... Yo le diría que me inclino a pensar que la contrainteligencia rusa, en estas guerras que tienen mucho de detalle, hay que tomarlo en cuenta. Incluso la posibilidad de que hayan o no derribado un helicóptero, que a su vez le hayan hecho el homenaje. 30 muertos. Sí, que le hayan hecho el homenaje, y etcétera, etcétera. Los rusos, igual que los norteamericanos y los ingleses, son los que entienden de esto. ¿Está bien? Los ingleses fueron los primeros junto con los rusos y después vinieron los norteamericanos. Bueno, los norteamericanos obviamente aprendieron bien, sobre todo con el uso de la tecnología. Sí. Pero los rusos esto lo llevan en la sangre. Vamos a ver cómo va evolucionando. Hoy la situación está planteada en esto. Estos fueron los acontecimientos, pero hay que ver cómo se desgrana durante los próximos 15 días este proceso. Esta situación, sí. Hay un dato que, digamos, leyendo tanto, me pareció atinada una definición de que Ucrania es un Estado fallido. Sí, claro, hoy por la clase política. Claro, un Estado fallido. No tan solo por la clase política, sino que para funcionar necesita de fondos extranjeros. Bueno, no por la clase política, claro. Porque en realidad es un país muy rico, pero el presidente que eligieron le parecía que era gracioso que entrara con 2 ametralladoras al Congreso, matara a todos los diputados. Y pensaba que la guerra era un set de filmación de Hollywood. Bueno, ahora le están destruyendo el país. Y aparte... Sus jóvenes, porque a diferencia, también estuve leyendo que están muriendo muchísimos jóvenes ucranianos, a diferencia de los jóvenes rusos, porque no están permitiendo ahora a los rusos que vayan, los estudiantes universitarios, al frente de batalla. Mire, una guerra es una guerra, se libra en territorio ucraniano, usted va a decir, bueno, se va a recuperar, qué sé yo, van a reconstruir todo lo que quiera. Pero una guerra es una guerra y deja las secuelas. Tremendo. Deja las secuelas que tiene que dejar. Muy doloroso. Ahora, usted vio, Gitia, que entre el viernes pasado en que entre nosotros terminamos este programa. Sí. Y yo llegué a mi casa, que usted sabe que yo soy bien peronista, de casa al trabajo, del trabajo a casa. ¿Sabe? Mire, yo le voy a corregir, de casa al acto, del acto a casa. O sea, pero, acto, medio de comunicación y a casa. Pero el viernes fue de casa al trabajo, del trabajo a casa. Cuando llegué a casa, me llama Samir. Vio qué exuberante que es Samir. Y me empieza a decir, extraordinario.
Y yo le decía, trataba de entender ese adjetivo con la situación. Yo me estaba cambiando, por ejemplo. No digo que él diga extraordinario porque yo me estoy cambiando, no lo veo al gordo. Claro. Porque aparte, yo no tenía el teléfono prendido. Claro, entonces, estaba con la videocámara. Cuando pude decir, a ver, ¿qué es lo que es extraordinario, gordo? Decime. Pero no te enteraste de lo que pasó. No sé, salí del programa, nos quedamos charlando 5 minutos. Agarré el auto, la llevé a Pipi, vine para casa, qué sé yo, hace media hora que no escucho noticias. Pero pasó esto y esto. Digo, me estás jodiendo. No, usted sabe que es la segunda vez que me pasa, ¿no? En la vida. Le voy a contar porque usted se parte de eso, pero no, nosotros las cuidábamos ustedes. Allá en el año 74, ahora no cuidan las pibas, qué sé yo, ahora es otra historia. Pero nosotros a ustedes las cuidábamos. Año 74. Pero sabíamos cuidarnos. Pero nosotros las cuidábamos. Discúlpeme. Entonces, del año 74 sale Juventud Peronista Se Pintada, todos varones, a la noche, porque eran las 11 de la noche. Y nos meten a todo en cara. Nos agarran ahí contra la pared, qué sé yo. En ese momento se llamaba Scalabrini Ortiz, porque no creo que después la cambiamos. La comisaría que estaba ahí por Cabrera y Scalabrini Ortiz, Gorriti, todos en cara. Ensuciando paredes, qué sé yo cómo era la historia. Y entonces estábamos todos ahí sentados en un banquito, tampoco era una comisaría, ninguna cosa extraña. Y entonces viene el subcomisario, dice, ¿y estos vagos qué tienen que hacer acá? Y entonces el que nos había metido en cana dice, no, estaban pintando las paredes y ya no pueden pintar las paredes, todos estos melenudos, qué sé yo, ¿se acuerdan que usaba el pelo largo? Todos usábamos el pelo largo, vaquero bombilla, qué sé yo. Y entonces, pero dejate de joder, largá lo que está llenándose la Plaza de Mayo. ¿Cómo le dice el que no le dice? Sí, está yendo la UON, se está armando un quilombo y vos me traes estos roñosos, largarlos a todos de acá. Y ahí salimos. No había celulares, no había nada. Tuvimos que ir a un teléfono público a llamar a ver qué estaba pasando en Plaza de Mayo. Y se estaba movilizando la UOM por el Rodrigazo. O sea, nosotros estábamos pintando no sé qué pavada y la UOM se estaba movilizando y al otro día se fue Rodrigo, López Rega, toda esa historia. Y entonces cambió el país mientras nosotros hacíamos una pintada que no sé qué. Y acá estábamos hablando de la Argentina y cuando llegué a mi casa había cambiado la fórmula, cambió el país también. Cambió el país claramente. Qué rápido pasa todo. Pero, bueno, muy bien, porque esto es lo que quiero resaltar. Mire que tuvieron que pasar 50 años para que les vuelva a contar. Después, todos los procedimientos fueron más o menos, pero está bien, ustedes pueden decir, bueno, tampoco estabas enterado que iban a recuperar Malvinas. Bueno, obviamente que no, pero bueno. Pero en términos políticos, donde uno mire lo que puede pasar. ¿Por qué les cuento esto? Porque los pueblos son imponderables, pasan muchas cosas con los pueblos, incluso hasta que se produzca el milagro y no sabemos quién vaya al balotaje. Entre Massa y Grabois, obviamente debería ganar Massa, pero ¿y los votos de Grabois qué van a ir? ¿A Schiaretti? Es raro, supongamos que vengan a Moreno, más algunos votos de allá, más los votos útiles, más los votos de la bronca. Supongamos que pasamos a ser el voto útil y el voto de la bronca. Supongamos que Moreno, que es lo que venimos, es el voto de la bronca. Ojo con eso, porque ahora está, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Nadie duda que pasamos las PASO, Dios lo permita, vamos a la general y qué vamos a hacer después en el balotaje. Y en el balotaje depende quién pase, primero. Y segundo, qué conducta tenga el gobierno. Yo, por ejemplo, hoy fui a una charla con empresarios de la construcción. Y el presidente de la construcción se dedicó a llamar a algunos empresarios para que no vayan. Y yo le digo a Güey, ¿por qué hizo esa hortiviada? No, yo lo conozco de la época que venía con Wagner a mi oficina. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a ese muchacho? Hay dos posibilidades. Lo hizo porque es más papista que el Papa, o lo hizo porque recibió instrucciones del gobierno. Si recibe instrucciones del gobierno, es muy delicado, porque la verdad que yo no me saqué ni foto ni nada, es una reunión interna para contarle el plan económico, con una fortaleza muy grande, porque nosotros empezamos explicando el plan económico diciendo que no vamos a hacer ajustes, y que para nosotros la obra pública es vital. Y en ese momento, bueno, Milei que haga lo que quiera, yo estoy hablando de Massa. En ese momento,
brotaron los aplausos. Massa no puede ir a un acto de la Cámara de la Construcción y decir eso. De hecho, no lo dijo. Fue invitado y cuando le dijeron que no estaban pagando las facturas, empezó a hacer un piripipí. Porque lo dijeron los mismos empresarios que habían estado con Massa en ese acto. Con lo cual empieza a haber una potencia del programa económico, porque nosotros decimos con precisión quién paga la deuda. No le voy a tomar examen porque ya se lo tomé y lo rindió muy bien. Ya explicó usted quién paga la deuda por el plan económico peronista. Pero ellos no pueden decir eso. Entonces, como se paga, entre otras cosas con la obra pública, se paga con ajuste. Olvídese de Milei, no tiene ninguna importancia lo de Milei, ya se ocuparon los banqueros. El tema es que Massa no puede decir que él se va a ocupar de la obra pública, porque hoy no está pagando. Entonces los mismos empresarios, que tienen que averiguar quiénes fueron, porque no hubo fotos, empezaron a decir, bueno, este es un discurso diametralmente opuesto, y nosotros vamos a prohijar la obra pública, porque hay mucho que hacer en la Argentina, y la obra pública, como todos sabemos, sobre todo que del otro lado genera empleo y trabajo en el sector privado, porque no hay empresas constructoras del Estado, gracias a Dios, son todas del sector público, no hay un Kicillof por ahí diciendo, yo voy a hacer una empresa para hacer obra pública para el Estado. Todavía no se le ocurrió, espero que no se le ocurra. Bueno, no de ideas. Bueno, son todos privados. Entonces ellos estaban, o sea que usted, Moreno, no va a hacer el ajuste, que es lo que dicen todos los candidatos. No, si para nosotros la deuda la pagan los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, no es necesario hacer ningún ajuste. Empezaron a aplaudir. Mensaje también para la sociedad rural. Una cosa es lo que dice el presidente de la Cámara cuando se junta con ellos en el grupo Los Seis, y otra cosa es lo que pasa abajo. Porque abajo estaban empresas pequeñas, y había empresas grandes también, ¿no? Pero había empresas pequeñas que si se le corta la obra pública, empresas de 400, 500, 600, 1000 trabajadores, se termina. Imagínese usted el sindicato que le empiezan a cortar la obra pública y rápidamente esos trabajadores tengan que estar desocupados. No solo es el aporte que se hace al sindicato, es el problema de la cantidad de personas que empiezan a vivir del subsidio de la construcción. Que esto es muy delicado, porque eso obviamente hay un tiempo, después se va terminando. Con lo cual, simplemente le digo, nuestro discurso es de una potencia que hizo que el presidente de la Cámara le dijera a algunos empresarios que le hicieron caso, otros no, que no fueran a una reunión con Moreno. Eso no es portarse bien desde el gobierno. Y ellos pensando, hoy empiezan las comunicaciones a ver el balotaje. Obviamente que dicen, en las PASO pasamos, vamos a las generales, vamos a tener una cantidad de diputados. Vamos a tener una cantidad de diputados nacionales que son los más sencillos de obtener. Está bien, porque es un problema de 35 diputados de la provincia de Buenos Aires nacionales dividido 100, o sea que menos de 3 usted tiene un diputado. Y ayer Clarín puso que Moreno tiene un techo electoral de 16 puntos. Supongamos que está tocada la encuesta, ¿para arriba o para abajo? Supongamos que es 12, supongamos que es 10, ya es una cantidad de diputados, pero 10 puntos a nivel nacional empieza a definir el balotaje. Espectacular. Pero ellos tienen que ser conscientes de esto, porque no pueden agredir a la fórmula peronista, porque que a nosotros nos agreda la fórmula, la pandilla de Macri, tiene su lógica. Pero ellos deberían entender que no tienen que agredir, salvo que sean antiperonistas, salvo que Cristina, Alberto y Massa, Rossi es radical. ¿Sabía eso usted? No. Porque no lo conoce a Rossi. Rossi, su origen es radical. Se lo digo porque lo conozco de antes, cuando estaba en el sector privado. Su origen y su convicción. Bueno, ahora cuando habla como radical. Y lo que hizo con Gran Bretaña ni hablemos. Y el radar. Pero su origen es radical. Ahora, que Cristina, Alberto y Massa se hayan transformado en antiperonistas es un tema muy delicado, pero muy delicado. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es dejar que florezcan las flores y que no se porten mal, porque en realidad, si ellos son antiperonistas, vamos a tener un lío, va a ser serio esto, porque a las elecciones generales vamos a estar y vamos a tener muchos diputados. Mire que Perón, no existía el balotaje, pero muchas veces hablaba de que su voto era para preservar la doctrina.
Yo le digo, miren, no sean antiperonistas, porque generan malestar en nuestra fuerza. Imagínense los compañeros que nos están escuchando ahora, que le decimos que una reunión sin prensa, en Florencio Varela y qué sé yo, llamó al presidente de la Cámara para que no fueran a escuchar el plan económico de Moreno. Claro, porque dice Moreno cosas que ellos no pueden decir. Por ejemplo, somos los únicos que decimos, al no haber ajuste, muchachos, nosotros vamos a incentivar la obra pública. Y ahí aplaudieron. Y después me tuve que ir porque tenía reuniones, pero fue evidente la sensación que se quedaron en las mesas de al fin alguien que nos habla y que no habla de ajuste. Ahora, lo mismo le decimos a los trabajadores, le decimos a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, a los industriales, no les toca a ustedes pagar la deuda. Imagínense que cuando yo le diga a Massa en el debate, Massa, para vos, ¿quién paga la deuda? A ver, explícamelo. ¿De dónde sale la plata para pagar la deuda? Y Massa va a tener que contestar. No, empieza con ese baru de Melconian. Bueno, ahora dice Joanes, ¿no? ¿Eh? No, pero yuanes son divisas, ya lo explicamos hasta el cansancio. Yuanes es deuda, son divisas, no, eso no es que es otra moneda, pero son divisas para nosotros con un país que tiene déficit comercial. Sí, en divisas, en yuanes, pero digo... Bueno, no, por eso, ¿quién pone la plata? La plata no, ¿qué pone, tipo de plata? ¿Quién la pone? El pueblo trabajador. Muy bien. Eso es de un argumento. Solo una pregunta, a ver, Massa, a ver, Patricia Bullrich, a ver, Larreta, ¿quién pone la plata para pagar la deuda? Nosotros decimos que la sociedad rural, las 1000 familias, los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ustedes, ¿quién la pone? Y no van a poder contestar. Mire, cuidado con esto, ¿eh? No sea cuestión que en los últimos 90 días, que es julio, recién empieza en julio, 20 y pico de julio, 12 de julio, 13 de julio, recién empieza la campaña. Nosotros vamos a empezar la campaña el lunes. El lunes empezamos la campaña. Y esto, todos nuestros dirigentes van a hacer esa pregunta. Todos. Jefe de gobierno, primeros diputados, concejales. A ver, muchachos, ¿quién paga la deuda? Para nosotros la plata la pone la sociedad rural. Los socios, que son los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Que digan ellos, a ver, ¿quién pone la plata? ¿Sabe cómo esclarece? Pero seguramente también esclareció Telan, ¿no? Vamos a escuchar las noticias. Uh-huh. Que ayer tuve que ir a la Cámara Nacional Electoral porque se firmó un acuerdo voluntariamente, sí, lo leí. Para que las redes sean utilizadas de manera sensata. Yo lo firmé, me encantó, me pareció muy bien la Cámara. Nos sentaron en primera fila, estuvo Rosati muy bien, el presidente de la Corte Suprema. Eran los 3 jueces de la Cámara más el presidente de la Corte. Bueno, quiso hacer una proclama Castel, el presidente de la Cámara dijo, mire, este no es el ámbito, es un acuerdo. Me parece que sí, que era... Lo que decía Castel está bien, ¿cómo va a haber una candidata que dice cárcel o bala? Pero bueno, no era el ámbito, vio que el ámbito también hace a la historia. Así que se retiró Castel, bien, en buenos términos, después Cuño firmó, y después pasó Patricia. Y Patricia, como si fuera Marilyn Monroe, se quedó ahí con la lapicera para que le sacaran la foto. Fueron todos los fotógrafos. Es como si fuera Marilyn, es muy parecida, está todo muy bien y le sacan la foto, está todo muy bien. Una estrella. Estrella, faltaba el aire de abajo nomás. Bueno, mejor que no. Me parece que estaba con pantalón. Pero, bien, Patricia se quedó con la lapicera, como hacen cuando van a votar, vio que se quedan con el sobre ahí, que pasé, exacto, usted lo hizo muy bien. Pero estamos en radio, así que nadie lo vio el gesto que hizo, salvo los que nos están viendo. Bueno, no importa. Y entonces, pero aquí lo que aconteció. Usted sabe, yo la verdad que no lo sabía, nunca la vi escribir, y si lo sabía me olvidé, es zurda. O sea, cuando ella va a firmar, y vio que los zurdos tienen una historia para firmar, porque tienen que hacer movimientos, claro, tienen que hacer movimientos muy amplios, sobre todo, y tenía que poner
el nombre. Y estuvo ahí como, viste, no que hizo 2 segundos. Se ve que tampoco firmó muchos cheques en su vida, viste, porque firmar cheques tiene que firmar rápido. Bueno, hizo toda una firma ahí tremenda. Pero yo cuando le vi que era zurda, exclamé, al final es zurda. Oh, claro, Dios. Esa exclamación, primero fue Rosati que me miró, yo estaba ahí a un metro, y se empezó a reír. Claro, cuando se empezó a reír Rosati, se rieron los 3 jueces. Y cuando se rieron todos los que estaban sentados, fue una carcajada de la sala. Uy, ella se puso de todos los colores. Y se puso así, al punto que al lado mío estaba Randazzo y estaba el Gordo Valdés, el diputado que estuvimos juntos allá en Roma, bueno, sí. El diputado. Sí, sí. Y entonces le dice, che, Patricia, saludá, que no saludaste. Lo saludó a él, que estaba al lado mío, a mí no, y entonces Valdés le dice, pero al final sos zurda. ¿También? Dice Moreno, ¿no? Pero dice Moreno. Ah. ¿Viste cómo es el Gordo? Sí. No se banca una, el Gordo. Sí. Dice, al final sos zurda, dice Moreno. Y ella exclamó ahí, delante de los jueces, con ese ímpetu que tiene, zurda y revolucionaria. Claro, ahí apareció otra risa, pero ya porque no le creían. Porque zurda está bien, pero que ella diga que quiere, bueno, salvo que tenga otra concepción de la revolución. Y la verdad es que los jueces de la Cámara estuvieron muy bien, porque dijeron, mire, estas ceremonias suelen ser muy acartonadas, viste, todo así en una sala de tribunales, con una cámara, es todo un lío. Así que nos gusta que los candidatos con respeto hagan chistes que de alguna manera descartone esto. Así que bien interesante cómo se va posicionando esto, ¿no? La que tenía que ser la estrellita, porque terminó siendo la zurda. Y después cuando pasaban los de Peo firma, no sé si fueron, pero algunos fueron. Ya no se le podía decir, ahí están los zurdos, porque la zurda era Patricia. Esta elección va a traer demasiadas sorpresas. Va a traer muchas sorpresas, y yo le digo que miren atentamente lo que va a pasar con el peronismo. Y si ellos empiezan a molestar al peronismo, nosotros vamos a decir que son antiperonistas. Por ahora decimos que no son peronistas, porque por los frutos se conoce el árbol. Ahora, si empiezan a hostigar al peronismo, como hicieron hoy, vamos a decir que son antiperonistas. Y cargarse el mote de antiperonista ya es un mote en el límite de gorila. Ya después solamente queda gorila. Así que yo le diría que no pasen de ese lado, que no vale la pena. Sobre todo pensando que vamos a tener un balotaje, salvo que alguno gane en primera vuelta, cosa que hoy no se está viendo. Pero finalmente salió esta fórmula extraña entre gallos y medianoches, y con eso le vamos a ir pasando la palabra a Pablo y después a Bea. Pasaron cosas raras. Si Massa es el elegido, Guitia, el elegido con mayúscula, como si fuera el título de una película, y con negritas y con, bueno, comillas y demás, ya a partir del domingo usted va a ver en los diarios que Bullrich no le da el piné y que Rodríguez Larreta no sabe dónde tiene la nariz. O sea, de ser los muchachos que hoy tenían los boletos del comisario, van a empezar a decir, no, ¿por qué? Porque sería el elegido de los factores de poder, claro, nacionales e internacionales. Si él no es el elegido, se metieron en un lío espantoso, porque le pusieron un blanco en el pecho al ministro de Economía, y ya empezó Morales Solá a tirarle piedras el miércoles. Y todas las piedras van a caer en el ministro de Economía. Nosotros sacamos un comunicado que firmó Pablo, que ahora le vamos a dar la palabra y que nos explique por qué firmó ese comunicado como economista jefe de Principios y Valores, para convocar a una mesa para dejar aparte de la campaña en una cajita de cristal a la economía. Nosotros somos generosos. Imagínese en este programa. Bea economista, Pablo economista, Moreno economista. Para nosotros discutir la economía es nuestra razón de ser. Sacrificamos nuestro discurso en aras de la gobernabilidad del sistema. No tomaron ese mensaje. El mensaje de Pablo fue antes que sea demasiado tarde.
No lo tomaron, esperemos que convoquen. Nosotros queremos dejar la economía en una cajita de cristal. Tuvieron el poco tino de elegir al ministro de Economía como candidato. Un desastre. No tendrían que haber hecho eso, salvo que sea el elegido. Pero yo dudo que sea el elegido, porque pasa a ser la misma metodología. Mire, Grabois, acá vimos que había bajado, mientras estábamos en este programa, en la televisión dijeron Grabois bajó su candidatura. Uh-huh. Obviamente había hablado con Guado de Pedro le dijo, sí, bajá la candidatura porque voy yo. Llegué a mi casa y resulta que Grabois había subido su candidatura. Reflexionando, Pablo hizo un extraordinario comunicado que a mí me gustaría, Pablo, si se lo podés contar a los compañeros, cuál es el espíritu de ese comunicado, antes que sea demasiado tarde. ¿Estás ahí, Pablo, o no? Claro. Saludos a todos. Hola, Pablo. ¿Sí, me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, va. Tengo internet, estoy en San Luis y el internet es un poco inestable. Okay. Si tiene muchos problemas, avísame, por favor. Sí, te avisamos. Guillermo, vos viste que lo charlamos con vos. Bueno, el planteo vos ya lo hiciste. También está muy bien lo que decís, es el eslabón débil, Massa. Entonces, en una situación tan inestable como la que vivimos, económica, esto agrega otro elemento de inestabilidad. Y bueno, estamos bordeando una crisis de proporciones. Y si sucede, no le va a convenir a nadie, menos todavía al pueblo, ¿no? Porque cuando se producen esas crisis, los que sufren... Entonces hay que evitar eso, hay que evitarlo de alguna manera, hay que reunirse y de alguna manera la transición. No se escucha bien. Ahora, no es nada fácil, estimado Guillermo, no es nada fácil, porque Massa tiene dos problemas. No se escuchó. Es decir, que la inició de alguna manera, Macri, el responsable, formó parte del frente gobernante. Bueno, no da, Pablo, te liberamos, lo contás el viernes que viene y ya está. No está. Beatriz, ¿cómo estás? Estás muteada, amiga. ¿Estás? Bueno. Ahí está, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno. Qué lástima que Pablo no pudo explicar, pero bueno, seguramente lo va a poder hacer la semana que viene con mejor señal. Sí. A veces no resulta fácil. Pero bueno, acá estoy. En primer lugar, picante, ¿no? Lo de la obra pública me encanta, porque además cuando vi que Milei dijo que no iba a hacer obra pública, ¿viste? Cuando decís, a ver, ¿dónde estudió este muchacho? Pero bueno, algunos que quieren pasarse de kirchneristas y decir que ese es el bienestar, y otros de keynesianos, y pensar que eso es el bienestar, y nosotros, decir que la irracionalidad de que no va a haber obra pública, como si la obra pública no tuviese que ver con la actividad, con el sector privado, como vos estuviste explicando. Pero bueno, por eso me pareció importante resaltar lo que estás diciendo. Pero bueno, la verdad que quería adherir al feliz cumpleaños de la Pimpi, de nuestra futura diputada. Uh-huh. Así que esta semana supongo que van a estar trabajando justamente en poner luz sobre todos estos temas. Esto es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos un acto de lanzamiento de la candidatura del cura párroco de Eduardo Graham, nuestro jefe de gobierno, el miércoles en Montevideo y Viamonte. Vamos a cortar la calle un rato, igual ese día va a llover, así que
hay que ir con paraguas, según dice el pronóstico extendido, pero el acto lo vamos a hacer igual. Va a hablar Fabre, va a hablar Pimpi, va a hablar Eduardo, y voy a cerrar yo con un discurso muy pequeño, pero ahí la estrella del acto son sobre todo Pimpi y Eduardo, que son los que tienen que explicar qué es lo que queremos para la ciudad de Buenos Aires. Y lo que queremos fundamentalmente son actitudes morales, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires está para construir una actitud moral en sus candidatos. No pueden ser candidatos los que mienten en la mesa presidencial, o los que dicen, no pueden ganar candidatos, sí, o los que dicen que están enamorados de su mujer por hoy, mañana no saben. Es ese nivel de aleatoriedad y de falta de principios, y en el sentido de hoy sé lo que quiero hacer, mañana no sé. Como dijo alguna vez la Cerruti, el pasado ya pasó, el futuro no existe, vivir el presente. Es muy difícil para planificar la vida comunitaria. Y ni hablemos la economía. Pero así estamos, sobre el día a día. Entonces hoy, Bea querida, le pagaron al fondo con plata del Banco Central. La verdad que no sé si los DEC eran del Tesoro o eran del Banco Central, y entonces no puedo decir con precisión de cuánto fue el bono para compensar en el activo. Si los DEC eran del Tesoro, tienen que incluir los yuanes y los DEC. Si los DEC eran del Banco Central, perdón, si eran del Tesoro, solamente los bonos cubren los yuanes vertidos al pago, y si son del Central, los DEC y los yuanes, tienen que hacer un bono por el total. Pero al margen de su tema técnico, en este aspecto, empieza a surgir la noticia de que está trabajando Vudú con Massa. Es sorprendente esto, porque Vudú, que estaba en Soberanos, estaba hablando sobre el repudio del acuerdo con el fondo, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, porque las deudas están para pagar. Pero Vudú tenía otro discurso y ahora empezó a acompañar a Massa. Nosotros lo respetamos mucho a Vudú, porque estuvo preso. Pero claro, no podemos olvidar que su origen es el mismo que de Massa, y que trabajaron juntos en el ANSES en aquel momento. Uh-huh. Y que quizás Vudú tiene la experiencia de haber cerrado otro acuerdo con los bonistas cuando estaba la Lagarde, que se encontraron en Turquía para acordar la apertura del segundo canje. Tiene una experiencia internacional que es obvia por su propia gestión, mucho más de la que puede tener Massa. Ahora, Vudú entonces, la propuesta que hace, según la prensa, y que estaría mal técnicamente, es pagar con el saldo comercial, de la balanza comercial. Pero el balance comercial es privado, no es público. O sea que Vudú le está haciendo pagar la deuda al conjunto de lo privado, no a la sociedad rural. Moreno le hace pagar la deuda a la sociedad rural, porque tiene excesos en pesos y con esos pesos compra el exceso de dólares de la balanza comercial. Pero no dice eso Vudú. Vudú dice, voy a agarrar los dólares de la balanza comercial positiva y los voy a volcar para pagar la deuda. Eso lo pudimos hacer nosotros cuando se le pagó al fondo, porque todavía había en ese momento una demanda de dinero muy creciente. Nosotros, para hacer eso, no solo le dimos un bono al Banco Central intransferible, que alguna vez va a cobrar, no tiene importancia, sino que emitimos plata. Pero en ese momento la economía argentina demandaba plata. Ahora el pueblo argentino se escapa del peso. Por lo tanto, Vudú va a utilizar dólares que son del sector privado, o sea, del pueblo, para pagarle al Fondo Monetario.
Cuando en el balance comercial, que es privado, vos lo utilizás como Estado, en las exportaciones que hace el sector privado hay trabajadores que trabajaron para generar ese producto que vos exportaste. A ver si entienden, no es un problema de quién es el propietario del bien exportado y es un empresario. Hay trabajo incorporado ahí, argentino. Por lo tanto, esos dólares son también del trabajo argentino. Si vos los utilizás para pagar la deuda, es lo que estoy diciendo. Pagan la deuda con los dólares del trabajo de los argentinos, bajando el consumo de los argentinos, utilizando esos dólares para exportar, que son del sector privado donde están los trabajadores argentinos, o piensan que los dólares del sector privado son solo del capital. ¿Tienen esa visión que los dólares son del capital? No. Una unidad económica, Techín, cuando exporta, está exportando trabajo. También una cuota aparte de esos dólares son de los trabajadores. No hay ninguna duda de eso. ¿Qué es lo que les está pasando? Bueno, les está pasando que me parece que Vudú, lo digo con mucho dolor, porque tengo el máximo respeto a los compañeros que estuvieron presos, empieza también a auspiciar que la deuda se pague con los jubilados, con los pensionados, con los trabajadores, con los comerciantes, con los industriales argentinos y no con la sociedad rural. Yo espero que ante esto salga mañana a decir yo no tuve nada que ver, digo lo que está circulando, ¿no? Yo no tuve nada que ver, no estoy trabajando con Massa, no tengo nada que ver con esto. Que no hagan tremenda barbaridad técnica. Porque es una barbaridad técnica, lo que están haciendo. Está mal técnicamente. Por lo que acabo de explicar. Ahora, si Vudú empieza a decir, si Vudú empieza a decir que va a pagar la deuda así, estamos en un lío bárbaro, Estamos en un lío bárbaro. ¿Sí, Beatriz? A ver, dos cosas. Una, la verdad que me surge como muy dura, porque tiene que ver con lo que dijiste. Bueno, voy a empezar a decir que son antiperonistas. Y en realidad la UCD fue y son antiperonistas. Así que el origen es antiperonista. Con mucho dolor, hay que decir esto, ¿no? Con mucho dolor. Pero vamos a tener que estar muy atentos porque realmente Amado Vudú, que es alguien que nosotros queremos, que respetamos, hemos respetado siempre, fue un excelente ministro, pero un ministro del peronismo, dentro del gabinete peronista que tuvo la década ganada. Claro. Entonces, esto vamos a tener que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si ahora es un excelente técnico, pero para otro proyecto, yo no lo podría asegurar. No lo podría asegurar. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que tener en cuenta estas cuestiones que se están diciendo, que son muy fuertes. ¿Me estás escuchando? Sí, todos estamos escuchando. Ah, perfecto. Porque hoy Clarín además dice que están tranquilos porque, como vos habías dicho, los 5 candidatos tienen el mismo modelo económico y hay uno solo distinto, que es el modelo peronista. Y que entonces en la Grand City estarían tranquilos porque los candidatos, que está por supuesto incluido Massa, tendría el mismo proyecto que Larreta, Burrich y Schiaretti, que es realmente el que vos decís de Melconian. Es decir, que vamos a tener que lamentablemente estar muy, muy atentos y que además hacer docencia todo el tiempo, porque es la única manera de explicar esto que se explica diciendo, vamos a hacer lo mismo que Néstor. Y la coyuntura era distinta, el contexto era distinto, ahora que hay que ser, hay que comprender el contexto, parece que dicen, bueno, comprendan el contexto, es distinto, no es el modelo de Néstor. Claro, sobre todo porque cuando pagamos con los dólares del Banco Central y le dimos un bono por esos 10.000 millones, en realidad el pueblo argentino demandaba pesos, entonces pudiste emitir sin ninguna dificultad. Y hoy eso no se podría hacer. Y además teníamos están superávit diciendo fiscal que y superávit comercial. Sí.
No, digamos, por supuesto que además estamos teniendo un déficit comercial muy significativo y todavía falta sumar junio y no sé si julio, digamos, como déficit. Entonces, están hablando de un superávit que en realidad lo están manejando con un superávit pensado en un modelo de extractivista, es decir, donde van a exportar energía para que los demás sean competitivos, no para que la Argentina sea industrial. Y por tenga eso, empleo. Todo lo que están haciendo está mal. Pero uno no puede decir que Vudú no entiende de economía. Por lo tanto, No, para me nada. parece que hay que analizar sus bemoles políticos, qué pasa en Soberano, qué es lo que va a acontecer, porque esto no tiene nada que ver con lo que hizo Soberano. Incluso esta chica que fue diputada, que ahora cesó en su mandato, que encabezó la lista ya en el 17, que hizo esa declaración, acá tendría que estar Amado, pero está preso y entonces tengo que estar yo. Bueno, vamos a ver qué dice, porque ella era la economista que empujaba el lápiz en Soberano. Está bien, se hace keynesiana, qué sé yo, pero no tiene nada que ver con esto. Estamos en una situación donde las aguas empiezan a clarearse. Y esto está bien para la política, ¿eh? Está muy bien. Se va terminando el piripipí. Semana tras semana se va terminando el piripipí. Y semana tras semana los peronistas hablando más claro. No sea cuestión que por hablar tan claro la elección todavía no esté definida. Y de tanto hablar claro, miren que también el gran escritor peruano Vargas Llosa iba a ser presidente y 90 días antes apareció un candidato y le ganó las elecciones. No sé, después habrá gobernado mejor, peor, pero ojo, ojo que el peronismo viene con la fusta bajo el brazo. No sea cuestión que empiece a castigar porque quiere ganar en los últimos 100 metros. Mire que hay que aguantar al peronismo, No sea cuestión que hagamos un acto de más de 100.000 personas en la zona sur de ya hicimos un acto de 15.000 en La Matanza. No sea cuestión que de acá a una semana hagamos un acto de 100.000 personas y digan, ¿en todo esto de dónde salieron? No van a decir que es porque les pagamos, ¿no? Porque no tenemos para eso. No. Así que cuidado, se los empezamos a avisar, porque uno tiene la temperatura de la calle. A mis amigos progresistas que nos van a votar, porque algún día los progresistas tienen que votar al peronismo, le mandamos un fuerte abrazo. Gitia, usted se despide del programa y nos dice qué música vamos a tener. La música elegida la semana pasada fue bárbara. Son Los Redondos. Vamos con eso y despídase. Me despido de los compañeros, compañeras, quienes retransmiten el programa, el equipo de Radio Caput, Fernando Molgaray. Reiteramos el feliz cumpleaños a Pimpi y la esperanza peronista y la ciudad tiene cura. Fuerte abrazo peronista para todos. Chau, chau.